Hermanos, tiempos que no lo mirábamos. Nosotros teníamos un par de domingos de no estar aquí con ustedes. Hace un par de domingos tuve la bendición de compartir con los hermanos de la Iglesia Bíblica de La Vega, del pastor Enriquillo, y los hermanos les envían sus abrazos y saludos también. Pasamos un tiempo muy lindo con ellos allá. Y el fin de semana pasada nos mudamos, entonces por eso también no nos vieron por acá. Pero siempre es una bendición estar aquí entre ustedes, adorar al Señor entre ustedes y también pues escuchar de la palabra del Señor, que eso es a lo que hemos venido. Y seguimos pues con la serie. Todavía no ha terminado la serie que de hace unos domingos atrás comenzaron los pastores sobre quién es Jesús. Las historias, los pasajes que hemos estado viendo han sido sobre conocer el carácter de Jesús, cómo Jesús se comporta con sus hijos, cómo Jesús bendice, da promesa a sus hijos y cómo eso afecta a nuestras vidas diarias. Y pues el día de hoy vamos a ver una historia interesante en la cual Jesús mismo nos va a mostrar una realidad que es muy ignorada por muchas personas, una realidad que pocas veces es enseñada. Así que quiero que me acompañe, si es tan amable, al libro de Lucas, Lucas capítulo 16, y vamos a estar leyendo desde los versículos 19 hasta el 31. Es decir, vamos a estar desde Lucas 16, 19 hasta terminar el capítulo. Vamos a ver una historia de un rico pobre y de un pobre rico. Así que es una historia muy conocida por la mayoría de ustedes. Vamos a leer y luego vamos a orar. Amén. Lucas 16, 19. Dice: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él le dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: No, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Padre Santo, te damos las gracias en esta mañana, en este día del Señor, que nos permites reunirnos nuevamente como iglesia para adorarte, para exaltarte, Señor. Reconocemos delante de ti nuestras debilidades, nuestros pecados. Reconocemos que muchas veces ignoramos la realidad que tú estás aquí, que tú estás presente entre nosotros. Señor, despiértanos hacia realidad y ayúdanos a entender estas realidades eternas que tú nos muestras el día de hoy en tu palabra. Señor, glorifícate en las debilidades del predicador, pero también te rogamos, Señor, que tu Espíritu pueda dar fruto en los corazones de aquellos que están escuchando. Ten misericordia de nosotros, Señor. Sensibiliza nuestras vidas
y que tu nombre sea glorificado, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, recientemente estaba viendo una película. Es una película muy vieja, es española y fue hecha en 1999, o sea, el siglo pasado. Se llama La lengua de las mariposas. Yo no sé si algunos de ustedes han visto esa película, pero es una película muy triste y es en el contexto de la España de Franco, la España fascista. Y hay dos personajes que resaltan en la historia muy importantes. Uno es un niño que se llama Moncho y el otro es su profesor, ya un hombre anciano, que se llama Don Gregorio. Y hay una escena muy interesante, que yo creo que esa escena ilustra lo que el mundo piensa o siempre ha pensado del más allá, o la mayoría del mundo. Quiero leerle un poco relato de esa escena. Y dice que el niño se le acerca al profesor y le pregunta, cuando uno muere, ¿se muere o no se muere? Entonces el profesor le pregunta, ¿en tu casa qué dicen? Bueno, mi madre dice que los buenos van al cielo y los malos al infierno. ¿Y tu padre? Le pregunta al profesor. Bueno, mi padre dice que de haber un juicio final, los ricos irían con sus abogados, pero mi madre no le hace gracia a eso. El profesor le vuelve a preguntar, ¿y usted qué piensa? Y el niño le dice, bueno, yo tengo mucho miedo. A lo que el profesor le dice, ¿es usted capaz de guardar un secreto? Pero en secreto. Ese infierno del más allá no existe. Le dice. El odio, la crueldad, eso es el infierno. A veces el infierno somos nosotros mismos. Y esa última frase, esa última contestación del profesor o respuesta del profesor es prácticamente el pensamiento de este mundo. O por lo menos la forma de vivir en el mundo lo refleja. En el mundo se vive como si no existiera un infierno. ¿Sí? Y entonces es interesante porque esto está muy apegado a lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, antes de que entremos a nuestra historia, es interesante que veamos, o importante que veamos un poquito el contexto. ¿Por qué está esta historia aquí? ¿Por qué Jesús está contando la historia famosa de Rico y Lázaro aquí, que había pasado antes? Bueno, en el capítulo 16, si usted va un poco más atrás, Jesús había estado hablando sobre el manejo de las riquezas, específicamente en la parábola del mayordomo infiel, los versículos 1 al 13. Y básicamente el énfasis es que si nosotros no podemos ser fieles en el manejo de las riquezas injustas, es decir, de las riquezas terrenales, ¿cómo podremos ser fieles en el manejo de las riquezas celestiales o verdaderas? Entonces el problema aquí no está en las riquezas, sino en el uso de las riquezas, cómo las utilizamos. De ahí que Jesús le diga a sus discípulos de que ellos no pueden servir a dos señores, no pueden servir a Dios y a las riquezas en el versículo 3. Ahora, a raíz de todo esto se creó una tensión y los fariseos se burlaban de Jesús, porque dice el texto 14, versículo 14, que ellos amaban el dinero. Ellos eran amantes del dinero, los fariseos eran ávaros, pero no solo eso es la razón por la cual ellos se burlaban de Jesús, sino que había una segunda razón, y es que ellos tenían un falso concepto de la riqueza, ¿sí? Ellos creían que la riqueza era la manifestación de la bendición y el favor de Dios para sus hijos favoritos, para sus hijos queridos, y la pobreza era la manifestación del castigo y del juicio de Dios sobre aquellos desobedientes. Es por eso que ellos no se relacionaban con este tipo de gente, porque decía, bueno, si tú eres pobre o un mendigo es porque Dios te está castigando seguramente. A lo que Jesús les responde con una respuesta muy tajante de que ellos estaban muy equivocados. En el versículo 15, Jesús les dice, ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Note esa última frase. Jesús dice, lo que entre los hombres es de alta estima, es abominable delante de Dios. Y Jesús lo ilustra muy bien luego,
en la historia del rico y Lázaro. ¿Y cuál es el punto por el cual yo he estado mencionando todo esto aquí, de este contexto? El punto es, hermanos, que Dios conoce los corazones de los hombres y por lo tanto, ni las riquezas, ni la apariencia, ni la religión, ni la descendencia sirven ante el juicio de Dios. Ese es el punto de todo este capítulo. Vuelvo a repetir, Dios conoce los corazones de los hombres y por lo tanto ni las riquezas, ni las apariencias, ni la religión y ni la descendencia sirven ante el juicio de Dios. Por lo tanto, el vivir ignorando esta realidad, y este es el punto más tenebroso de la historia que vamos a ver, el vivir ignorando esta realidad es caminar hacia el mismísimo infierno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver esta historia el día de hoy? Básicamente la vamos a ver en tres partes. Los versículos 19 al 21, vamos a estar viendo dos vidas diferentes. Jesús nos va a pintar un cuadro de contrastes muy vivo, de dos vidas muy diferentes. En la segunda parte, los versículos 22 al 26, vamos a estar viendo dos destinos diferentes. Y luego, la última parte, versículos 27 al 31, vamos a estar viendo un horrendo estado, versículos 27 al 31. Así que comencemos con la primera parte, dos vidas diferentes, y acompáñame a leer los versículos 19 al 21. Leámoslos nuevamente y dice: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiesta con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Como dijimos, Jesús está pintando un cuadro muy vivo de contrastes aquí con la vida de estos dos hombres, y lo podemos ver desde el principio en esta historia. En primer lugar, se nos dice que el rico vivía de una manera muy despampanante, derrochadora, extravagante. El texto dice de que este hombre se vestía de púrpura y lino fino. Y para que usted tenga idea qué tipo de personas se vestían así, solo eran personas extremadamente ricas, no solamente ricas, sino extremadamente ricas o la realeza. El diseño de estos tipos de vestidos de púrpura y lino fino era tan costoso que podía costar hasta 3 o 4 años de trabajo de un jornalero. Así que era algo muy costoso uno solo de estos vestidos. Y dice que este hombre se vestía así, pero él no solo vestía bien, sino que hacía cada día fiestas con esplendidez. Y aunque la palabra cada día no quiere decir literalmente cada día, puede ser que Jesús esté usando una hipérbole aquí, o sea, una exageración lingüística para decir de que el estilo de vida de este hombre era una vida de fiesta, una vida de extravagancia, una vida de pompa. Note que no hacía cualquier tipo de fiesta, no simplemente era un junte donde estaba con su coro hablando, sino que era fiestas con esplendidez. ¿Sí? Era una fiesta, era un banquete que él hacía, invitaba a sus mejores amigos. Aparentemente este era un hombre muy popular. Entonces él había dedicado su vida al derroche y a todo tipo de placeres. Gozaba de la vida y aparentemente no le importaba nada ni nadie. ¿Sí? Entonces, por un lado, Jesús nos pinta la imagen viva del derroche, o sea, este rico es la definición viva del derroche, pero por otro lado nos dibuja una imagen viva de la miseria. Y se nos habla de un hombre muy pobre, su nombre es Lázaro. Claramente este no es el mismo Lázaro que Jesús resucitó, este es otro Lázaro. Pero este hombre tenía dos grandes problemas. En primer lugar, dice la historia que estaba muy hambriento. Él deseaba las migajas que caían de la mesa de este rico. Y si usted tiene una idea de esto, es como cuando usted pasa por algún vertedero y ve a personas buscando entre la basura un poco de migajas para poder llenar un poco su estómago. Es una historia muy triste,
pero esto es algo que real entre nosotros, donde nosotros nos movemos. Podemos ver muchas personas en la calle de esta manera. Prácticamente este pobre estaba a la puerta de este hombre esperando que él sacara su basura para ver si podía coger un poco de migajas. Pero ese no era el único problema de este pobre, sino que también estaba gravemente enfermo. Y el texto dice que tenía llagas por todo su cuerpo. Tenía una especie de enfermedad como una lepra que cubría su cuerpo. Por lo tanto, él tenía un aspecto repugnante y vivía en una situación de miseria extrema. Irónicamente, su nombre significa Dios es mi ayudador. Lázaro, el nombre significa Dios es mi ayudador, pero aparentemente su vida no reflejaba ayuda alguna. Las personas que lo miraban podían preguntarse, ¿y dónde está Dios en medio de la pobreza de este hombre? ¿Dónde está Dios en medio de la enfermedad de este hombre? Aparentemente estaba solo y no podía valerse por sí mismo, al grado que, como dice otro texto, tenía que ser arrojado o tirado a la puerta de este rico cada día para ver si podía alimentarse un poco. Nadie mostraba misericordia a este hombre más que unos perros callejeros que iban y le lamían las llagas. Y si usted tiene un perro en su casa, usted sabe que ellos tienen un mecanismo de alivio, que cuando ellos se golpean o se hieren, ellos tienen a lamerse las llagas o a lamerse las heridas para traerse un poco de alivio. Aparentemente es un mecanismo canino en cuanto a eso. Es más, aún con nosotros lo hacen, cuando ellos ven un peladito por ahí, quieren lamerlo, porque ese es su mecanismo. Este era el único alivio que tenía Lázaro, aparentemente. Y si usted conoce un poco de la cultura judía, los perros callejeros eran animales inmundos para los judíos. Así que este hombre está en el fondo para la cultura judía, despreciado y desechado, y solo unos perros callejeros tenían compasión de él. El contraste, hermanos, es muy fuerte en la historia. Adentro de una casa usted puede ver a un hombre disfrutando y gozando, haciendo fiesta, banqueteando, y afuera de la casa está un hombre muriendo de hambre y de enfermedad, tirado en el suelo, con quizás muchas moscas que le rodeaban, y quizás viendo a algunos carroñeros esperando que se muriera para comérselo allí. Ante la vista de los hombres, uno era favorecido y amado, y el otro era rechazado y desechado. Y hay un proverbio que ilustra muy bien esta situación. En Proverbios 14:20 dice: aún por su vecino es odiado el pobre, pero muchos son los que aman al rico. Y ese mundo que vemos ahí pintado en esa historia no es muy diferente a nuestro mundo, ¿sí? Vivimos en un mundo de apariencias, donde las personas son tratadas de acuerdo a su estatus social o económico. No sé si alguna vez a usted le ha pasado en un restaurante o en un banco o en una dependencia de gobierno, de cómo es tratado aquel que tiene un estatus y cómo es tratado los demás que no tienen ese estatus. Claro, vivimos en un mundo que la diferencia de trato de acuerdo a tu estatus es muy común, pero lo más triste, hermanos, es salir de ese mundo y encontrarnos que también en la iglesia puede pasar esa diferencia de trato. Es más, en Santiago se nos hace una exhortación en cuanto a esto, en cuanto al favoritismo, que es muy fuerte, pero es muy necesario que lo escuchemos. Dice Santiago 2, capítulo 2, versículo 1 en adelante: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro Señor glorioso Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, se parece que sacaron estos personajes de nuestra historia, ¿verdad? Dice, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le dicen, tú estate allí en pie o siéntate junto al estrado de mis pies. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Y más adelante en el versículo 8 dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces.
Porque probablemente alguien podría decir, no, yo estoy tratándolo bien a este hombre porque yo amo a mi prójimo. Pero el versículo 9 dice, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Claramente, hermanos, el favoritismo es detestable delante de los ojos de Dios. Es abominable delante de los ojos de Dios. Es pecado y como iglesia debemos de huir de eso, porque los que estamos aquí, todos hemos sido rescatados por la misma sangre. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo y delante de Dios no hay distinción. Sin embargo, es importante que hagamos una aclaración aquí en la historia, antes de que pasemos a la segunda parte. Y es que no es tu estado económico el que te salva o el que te condena. No es que estos pasajes o esta historia están hablando de que tu estado económico te salva o te condena. No es que la historia nos está llamando a ser pobres para ser salvos, como Lázaro, o que no hay ricos que no sean salvos. Es más, el mismo Abraham de esta historia, que va a aparecer más adelante, era un hombre muy rico. Isaac era rico, Jacob también, Job era muy rico, y todos ellos eran siervos de Dios. Es más adelante, en el capítulo 19 de Lucas, Jesús salva a otro rico llamado Zaqueo, del cual nuestro hermano Melvin ya predicó hace unos domingos. Y es que no somos salvos por lo que somos o por lo que poseemos, sino que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. No es nuestro estado económico lo que nos salva, gloria a Dios por eso, porque la mayoría somos pobres, sino que es la gracia de Cristo que nos salva. Porque como dice el texto, Cristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con su salvación. Como veremos entonces en la historia, Lázaro no fue salvo porque era pobre, sino porque creyó a Dios. Es más, muchos pobres hermanos van a estar en el infierno. El rico no fue condenado por ser rico, sino por amar más las riquezas que a Dios y amarse más a sí mismo que a su prójimo. Este hombre nunca mostró misericordia y por lo tanto recibió lo que él sembró. Así que ya vimos este contraste de dos vidas muy diferentes, pero ahora saltemos al versículo 22 y vamos a ver dos destinos diferentes. Leamos versículos 22 al 24. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Yo también necesitaba un poquito de agua porque estoy en agonía en esta llama. Pero en esta historia, hermanos, estos dos hombres solo tuvieron algo en común. La única cosa que tuvieron en común fue la muerte, ¿no? Aquí no hay distinciones cuando la gente muere. Como muere el rico, muere el pobre. Y el libro de Eclesiastés es una exposición larga de esto. Pero de Lázaro solo se dice que murió. No se dice que fue sepultado. Seguramente fue echado en una fosa común, ya que no quedaba mucho de él. El hambre y la enfermedad prácticamente habían acabado con él. Fue lanzado tal vez a algún lugar por ahí. Y aunque él había sido desechado por todos, fue recordado por Dios en esta hora. Y esto es lo hermoso de la historia. Fue en este momento que su nombre brilló por primera vez y tuvo sentido cuando la muerte lo había despojado de lo último que le quedaba, que era la vida. Este pobre fue ayudado por Dios. Y el texto nos dice de que fue llevado en brazos por ángeles al cielo. Wow, qué hermosa imagen nos está pintando el Señor aquí. Imagínense a Lázaro muriendo en agonía, en dolor, y al cerrar sus ojos, en su último suspiro, ve la gloria refulgente de ángeles
que vienen a llevarlo en brazos al cielo. Y esta imagen, el propósito de que el Señor nos dé esta imagen, es para mostrarnos cómo Dios asiste a sus hijos en la hora de la muerte. Salmo 116:15 dice: estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis, porque, hermanos, no debemos temer a la muerte como cristianos, como hijos de Dios. El creyente no debe temer a la muerte, porque, como dijo Pablo, es muchísimo mejor estar con el Señor. El Señor quiere traer consuelo en un sentido al darnos esta imagen. Pero dice que este rico fue llevado al seno de Abraham. Y esta es una frase muy judía para referirse al cielo o a la morada de los justos. La idea es que Lázaro fue llevado en brazos y depositado en un lugar de descanso y de suprema bendición. Lázaro había entrado en el gozo de su Señor. Por primera vez en su vida podía experimentar lo que era el gozo, el consuelo, la paz y el alivio. ¡Qué cambio para este hombre! En esta segunda parte vemos un cambio, un giro de roles. Ahora el que está sufriendo ya no está sufriendo más, sino que está siendo consolado. Pero después se nos dice de rico que fue sepultado. Ahora, seguramente este tuvo un funeral de alta clase, ¿verdad? Murió quizás en una cama con sábanas de seda traídas desde Egipto y con sábanas de lino fino, rodeado de sus familiares, amigos y vecinos, quienes hacían lamentación por él. Seguramente tuvo un funeral con mucha pompa, casi como una procesión, hasta llegar a la tumba. Y una vez que fue sepultado, sus amigos y sus familiares descendieron de la colina, diciendo, haciendo anécdotas de cuán bueno fue este hombre. Pero lo más horroroso de la historia es esto: que nadie sabía lo que estaba pasando en el otro lugar. ¿Sí? El texto dice de que el rico abrió sus ojos en un lugar no muy placentero. Dice que el texto que despertó en el Hades. ¿Y qué es el Hades? Bueno, en la cultura judía se le conocía a este lugar como el lugar de los muertos. Y Jesús lo está usando aquí, hermanos, para referirse al lugar intermedio de los muertos, donde sus almas van para ser atormentadas aquellos que no se han arrepentido. Es decir, es el lugar intermedio de tormento para las almas no arrepentidas, el Hades. Y es importante que hagamos un paréntesis aquí, porque la muerte física no es el término de todo, como algunos dicen. Es donde comienza la verdadera vida. Mucha gente predica, mucha gente dice y piensa afuera que la muerte es el término de todo, que ahí se acaba todo, que aparentemente ya no hay más conciencia, que todo se olvida ahí, pero no es así, como lo vemos en este relato. Las personas siguen existiendo en un estado espiritual después que mueren. Y no solo lo confirma esta historia, sino también otros pasajes que por causa del tiempo no los vamos a ver. Pero si usted está anotando, le voy a dar los pasajes: 2 Corintios 5:8, Filipenses 1:23, Apocalipsis 6:10. Voy a repetirlos de nuevo: 2 Corintios 5:8, Filipenses 1:23, Apocalipsis 2:6 y uno de los más importantes, Hebreos 9:27, que dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que no es que las personas entran en un estado de letargo espiritual donde están durmiendo, como ustedes ven en los estados que la gente sube de una persona, un delincuente que murió y lo ponen entre angelitos ahí, se nos fue un angelito. Pero no es así, hermanos, que ellos están inconscientes, sino que ellos están plenamente conscientes de su realidad, y eso es lo más horroroso, pensar de que de verdad estaban conscientes. Es más, el texto se nos dice que el rico reconoció a Abraham y a Lázaro desde lejos. No sé cómo, ¿verdad? Tal vez de una manera sobrenatural, cómo sabía que Abraham era Abraham, pero él lo reconoció.
y él sentía un dolor intenso en su tormento. Él estaba consciente de su realidad al grado que quería una gota de agua que aliviara un poco su dolor. Ahora, es necesario que veamos un poco de qué trata este estado de tormento, porque es donde más le da énfasis Jesús a esta historia. Y primero se nos habla de un tormento de llama, un tormento de llama de fuego. Dice Rico, estoy en agonía en esta llama. Ahora, note que lo está diciendo en presente. No es que la llama vino y lo quemó, sino que él estaba en la llama. Aparentemente es una llama que no se apaga. Jesús habló mucho de esta dura realidad. En Marcos capítulo 9, 43, dijo de que si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácalo, porque te es mejor ir tuerto al cielo que con tus dos ojos ir al infierno, donde el gusano de ellos no muere y su fuego nunca se apaga. Y él lo repite y lo repite una y otra vez. Entonces aparentemente es un fuego que nos extingue. Ahora, hay un debate porque algunos estudiosos dicen de si esto es literal o no, porque el alma es incorpórea y entonces ¿cómo el alma puede sentir? No queremos entrar ahora en ese debate. Si después usted desea más información de esto, yo se la puedo brindar. Pero la idea aquí es que las personas que están ahí están en una agonía insoportable y consciente. Muchas personas hoy en día, más de lo que pensamos, niegan la naturaleza del infierno y del castigo eterno. Dicen, ¿cómo un Dios de amor puede enviar a gente a un lugar para ser atormentada de esa manera? No sé si usted alguna vez ha escuchado eso, pero si Dios es amor y si Dios es bueno, no puede enviar entonces a las gentes allí. Jesús mismo, hermanos, es la expresión misma del amor de Dios hecha carne. Jesús es la encarnación humana del amor de Dios, vamos a decirlo de otra manera. Y fue quien más habló del infierno prácticamente en toda la Biblia. Dios es amor, sí, pero también Él es justo y Él debe castigar con justicia la maldad de acuerdo a su propia dignidad. Entonces, es difícil para nosotros aceptarlo. Y siendo honestos, hermanos, aún para nosotros los creyentes, es difícil reconocer, tratamos de sacar esa idea de nuestra mente de que hay un estado de tormento, de fuego, ahora mismo, donde hay muchas personas allí. Queremos sacar eso de nuestra mente, porque no nos gusta ese pensamiento. Mire lo que dice el doctor John Gerstner al respecto. Dice, para nosotros es difícil, demasiado difícil concebir a nivel emocional el concepto de un infierno que incluye una especie de castigo eterno a manos de un Dios justo y santo. De manera, y note esto, que la única persona que tiene autoridad para convencernos de la realidad de tal lugar es el mismo Jesús. La única persona que puede convencernos a nosotros de que existe ese lugar es Jesús mismo, no solo porque Él la predicó por muchas veces, sino porque Jesús es Dios y Él mismo conoce ese lugar, ve ese lugar, porque Él también es omnisciente. Pero no solo eso, sino que también Cristo vino y murió y sufrió tanta dolor y tortura por los pecados porque existe ese lugar. Si no, no hubiera sido necesario que Cristo viniera y muriera por los pecadores si no existiera ese lugar. Entonces, cuando cuestionamos la existencia del infierno, es porque desconocemos el grado de nuestra maldad y el carácter de Dios. Esa es la razón final. Cuando cuestionamos la existencia del infierno, es porque desconocemos el grado de nuestra maldad y también nosotros desconocemos el carácter de Dios. Miren lo que dice R.C. Sproul respecto. El infierno existe precisamente porque Dios es bueno. Y dice, porque es allí donde Él castiga la maldad. Porque Dios es bueno, el infierno debe existir. Porque entonces, ¿dónde estaría castigada la maldad? Entonces, el motivo principal de que Jesús nos haya pintado esta historia tan cruda, aquí con el personaje del rico, es
para afectar nuestros sentimientos o nuestros sentidos que están tan cegados por lo temporal que olvidamos lo eterno y lo más importante, así como lo olvidó este rico. Entonces, ya vimos en primer lugar que este estado de tormento consiste en un estado de llamas, y lo digo temblando porque justamente ese estado está funcionando ahora mismo, no sabemos dónde, pero está funcionando. Pero no es todo el tormento. Hay un segundo tormento que vemos en el relato, y ese es el tormento de la conciencia, el tormento del recuerdo. Miren lo que le dice, la respuesta que le da Abraham a la petición del rico, de si le podía dar un poco de agua para aliviar su dolor. Abraham le dice: hijo, reconoce o recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Note que Abraham le llama hijo. Y es que sí, ¿verdad? Este rico era descendiente de Abraham, era un judío. Y en el tiempo de Jesús, ¿quién pensaría que un hijo de Abraham estaría en el infierno? Pero así es. Un descendiente de Abraham estaba en el infierno. Y note que las personas aparentemente allí no solo están conscientes de su presente, sino también de su pasado. Le dice Abraham: recuerda que en tu vida tú recibiste tus bienes. Wow, el recordar para este rico cuánto él disfrutó, cuáles buenos tiempos él tuvo, cómo él derrochó tantas cosas y ahora deseaba, aunque sea una migaja de agua que aliviara su dolor, era un completo tormento para su conciencia. Claro, eso le carcomía el alma y solo al pensarlos nos llena de horror. Ahora, en lugar de ceder a la petición del rico, Abraham le da dos razones por las cuales esta petición le va a ser denegada. En primer lugar, él le dice: durante tu vida tú recibiste tus bienes. El rico ya había recibido su recompensa en la tierra. Ese es el punto. Note que no le dice: durante tu vida tú ganaste tus bienes, sino tú recibiste tus bienes, porque aún los bienes que tenía el rico le habían sido dados por Dios. El problema no era que el rico tuviera bienes y muchos bienes, sino en cómo él los usó. Y él no los usó para la gloria de Dios. Y por lo tanto, eso había sido su recompensa terrenal. Jesús había advertido en las bienaventuranzas del capítulo 6 de Lucas: ay de ustedes ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Wow. Y claro, en el juicio, nosotros, hermanos, daremos cuentas de cómo usamos los bienes que Dios nos dio. Y aunque nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras, pero como usamos el dinero, dice mucho de dónde está nuestro corazón. Jesús dijo que donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Entonces, como usamos el dinero, dice mucho de dónde está nuestro corazón. El rico ya había recibido su recompensa en la tierra. Pero la segunda razón que le da Abraham por la cual su petición le va a ser denegada es la separación que hay entre ellos. Note lo que dice el versículo siguiente: además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. No era posible que se le diera la más mínima ayuda a este rico debido al gran abismo que había. Y aquí llegamos, hermanos, entonces, al tercer tormento. Primero vimos el tormento de la llama. En segundo lugar vimos el tormento de la conciencia. Pero ahora vamos a ver el tormento de la separación. Abraham dice: hay un abismo entre nosotros. Y quizás este sea el peor tormento. Hermanos, es una separación total de todo el bien. Es decir, en el infierno no hay nada que pueda traer alivio, bien, paz o gozo, ni el más mínimo. El infierno es la ausencia de todas esas cosas. Entonces, la imposibilidad de cambiar esa situación
es un completo tormento. Lo que más puede como traer horror es que tú no puedes cambiar esa situación. Estás separado de todo ese bien. Y aunque Rico entendió que su situación era irreversible, note que él nunca se arrepintió. El rico nunca en la historia se arrepiente. No se ve ni un atisbo de pesar o de dolor por haber vivido de la manera que vivió, ni por haber tratado tan inhumanamente a Lázaro como lo trató. Nunca le pide perdón a Lázaro en la historia. Y es que en el infierno no hay arrepentidos, hermanos. Como la gente se imagina que la gente está arrepintiendo de sus pecados, no, en el infierno no hay arrepentidos. Es más, el crujir de dientes que Jesús menciona una y otra vez no es tanto debido al dolor, sino al odio que expresan las personas ante Dios y ante todo bien. Entonces, el rico, al ver su situación irreversible, apela a Abraham entonces por su familia. Y aquí llegamos a la tercera parte de nuestra historia, el versículo 27 al 31, la última parte. Acompáñenme a leer y vamos a ver entonces un horrendo estado de condenación. Entonces él dijo: te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. El rico entiende que su familia necesita una evidencia, un testimonio más grande para que les prevenga de ir a ese lugar. Parece que sus familiares estaban siguiendo los mismos pasos del rico, y el rico estaba seguro de que si nadie les prevenía, ellos también terminarían allí. Ahora, en lugar de ceder a la petición del rico, Abraham le recalca que sus hermanos tienen suficiente testimonio para no terminar allí. Les dice: Moisés y los profetas están allí, es decir, las escrituras, el Antiguo Testamento es predicado todos los sábados en las sinagogas. Que escuchen el mensaje de Dios. Atender al mensaje de Dios sería suficiente, al igual que fue o que lo fue para Lázaro, ya que, como dijo Jesús en este mismo libro de Lucas, en el capítulo 24, los profetas y la ley testificaban de él, de Cristo. Pero el rico insiste y dice: no, padre Abraham, pero si un muerto se levanta, entonces se arrepentirán. Note la insistencia del rico, que aparentemente reflejaba que él no creía que el testimonio de Dios o el mensaje de Dios era suficiente para que ellos fueran salvos. De una manera, tal vez, de una manera como inferencia, el rico está acusando a Dios de no haberle advertido lo suficiente para ir a ese lugar. A lo que Abraham le responde que aunque se levante un muerto, no se van a arrepentir. Si no escuchan el mensaje de Dios por medio de los profetas, tampoco se van a arrepentir. Hermanos, y esto nos lleva a reflexionar que solo el necio piensa que hay mejores métodos para alcanzar el favor de Dios que la lectura y la aplicación de la palabra de Dios. No son las manifestaciones espectaculares las que salvan, no son las palabras motivadoras, no son las experiencias o los milagros los que salvan, sino es el poder de Dios por medio del Evangelio predicado en su palabra la que salva. No hay nada más que salve que eso. Y el punto aquí es que la condición de los incrédulos es tal que si no escuchan el mensaje de Dios, nada puede persuadirlos a la salvación ni la resurrección de un hombre muerto. Wow. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero todos tenemos familiares o amigos que no son creyentes. ¿Y cuántas veces usted no le ha hablado y le ha dicho y ha orado por esa persona y lo ha invitado?
y nada. Y a veces usted dice, pero es que si le pasa tal cosa, va a creer en Dios. No, hermanos, si no reciben, si rechazan la luz de Dios, el mensaje de Dios, no hay nada más que hacer por ellos. Y por eso yo le llamo a esto un estado horrendo de condenación, porque las personas ya están condenadas. Jesús dijo que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y Hebreos 10, 26 y 27 dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, el Evangelio, ya no queda sacrificio alguno por el pecado. Entonces, ¿qué es lo que queda? Una horrenda expectación de juicio y de furia de fuego que ha de consumir a los adversarios. Si una persona rechaza el mensaje de Dios predicado en su palabra, ya no queda más por hacer. Si una persona rechaza el perdón de Dios, ya no queda más por hacer. Está de camino al infierno. Y eso es la realidad que yo creo que es más impactante de toda la parábola. Porque si usted puede ver la historia, nadie sabía lo que estaba pasando al otro lado. Pero Jesús le está diciendo, ustedes están rechazando continuamente la luz, el mensaje, por medio de la ley, de los profetas, del mismo Cristo. Ustedes están caminando entonces hacia el infierno. Interesantemente, hermanos, hubo un hombre llamado Lázaro que Jesús resucitó. ¿Y sabe qué hicieron los fariseos cuando se dieron cuenta que un hombre había resucitado? ¿Ustedes creen que ellos se arrepintieron? Buscaron la manera de matarlo de nuevo para que la gente no creyera en él. Así de endurecido ese corazón del hombre. Aunque ahora mismo apareciera un ángel allí y dijera, existe el infierno y el cielo, arrepiéntanse, Cristo murió por los pecadores, no se van a arrepentir porque el corazón del hombre es duro, es rebelde. Cristo mismo resucitó entre los muertos y los hombres, en lugar de arrepentirse, ¿qué hicieron los líderes? Quisieron tapar el hecho, sobornaron a los soldados para que dijeran que sus discípulos habían robado el cuerpo. Ellos no querían creer la verdad, porque el problema del hombre no es la falta de evidencias. Y voy a repetir eso. El problema del hombre no es la falta de evidencias, es su rebelde corazón. Así que la historia termina aquí. Y termina con una nota sombría y desesperanzadora. Porque imagínese, el rico está no queriendo aparentemente que sus familiares lleguen aquí. Pero en pocas palabras, Abraham le está diciendo, ellos también te van a acompañar. Si no creen al mensaje de Dios, también te van a acompañar. Pero tú que me estás escuchando hoy, amado hermano, hay palabras de esperanza para ti en esta historia. Y en primer lugar, para aquellos que son hijos de Dios, que son creyentes, escucha esto, amado hermano, Dios no olvida a ninguno de sus hijos. Si bien Él no prometió eliminar el sufrimiento en este mundo, sino que Él dijo que tendríamos que pasar por muchas aflicciones, Él ha reservado un lugar de descanso y de pleno gozo para ti que estás sufriendo. Esto es para que tú no pongas la mirada en este mundo, sino en aquel lugar que Dios ha reservado para los que le aman. Cuando estés sufriendo, porque sufrirás, cuando te sientas rechazado por todos, cuando sientas que este mundo te pisotea y te humilla, recuerda que un día serás llevado por ángeles a los brazos, no de Abraham, sino de Cristo mismo, de tu Señor, donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni pecado. Wow, qué lindo. Qué consuelo saber eso, que nuestro consuelo no está aquí. Nuestro consuelo está allá en los cielos. Por lo tanto, hermanos, esto me lleva a la segunda aplicación. Es que si esto es verdad, vive para la eternidad. No gastes tu tiempo en cosas tan triviales y vanas en esta vida. No dejes que tu mente se preocupe por lo más mínimo de cosas que no tienen ningún valor cuando tú te mueres. Pidámosle a Dios entonces que quite nuestros ojos de lo temporal
material y mundano y nos ayude a ponerlos en lo eterno y lo que realmente tiene valor. Colosenses 3 dice: si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Hermano, declárate muerto a este mundo. Las cosas de este mundo que no te importen, el éxito de este mundo que no te importe, el rechazo de este mundo que no te importe, tienes un lugar con Cristo. Cristo dijo: no se preocupen, manada pequeña, porque mi Padre les ha concedido el reino de Dios. Tú no solo eres un simple transeúnte en este mundo que anda sufriendo y tiene un chin de consuelo en esta tierra con Cristo. Si solo tuviéramos ese chin de consuelo con Cristo, dice Pablo, que seríamos los hombres más miserables de este mundo, pero tenemos una eternidad para gozar con Cristo. Cuando decía un predicador, uno de mis predicadores favoritos, que ya está muerto, que cuando tú des tu primer paso en el cielo y veas todo lo que Dios tenía reservado para ti, en los primeros 5 minutos que tú pases en la eternidad, tú vas a llorar y tú vas a decir: ¿por qué perdí tanto tiempo en la tierra? Debí haber sufrido más por el Señor. Debí haber gastado más mi vida por el Señor. Debí haber predicado más, servido más. Pero ya va a ser muy tarde. Así que ahora nosotros no queremos estar solos ahí, en el cielo, ¿verdad? Note que el rico no quería que su familia fuera al infierno. Y nosotros tampoco queremos eso. Así que predica a tu familia. Advierte a tu familia que no son creyentes, a tus vecinos, a tus amigos, mientras estás de este lado de la eternidad. Luego va a ser demasiado tarde, hermano. El mayor acto de amor que podemos hacer es prevenirles a nuestros familiares y amigos incrédulos y llamarlos a la reconciliación por medio del Evangelio. Que no te importen las apariencias, que no te importe si tú le vas a caer mal a esas personas. Adviérteles, ese es el mayor acto de amor. Tú no quieres que ellos se pierdan también. Note lo que dice el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Él dice: si los pecadores han de ser condenados, por lo menos que salten al infierno por sobre nuestros cadáveres. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos en torno a sus rodillas, implorándose que no vayan allí. Si el infierno ha de llenarse, que se llene pese a nuestros hartos esfuerzos, y ninguna persona vaya allí, sin ser advertida y sin que se haya orado por ella. Dios nos ayude con esto, hermanos, y nos haga sensibles como iglesia hacia los perdidos. Pero finalmente, si tú estás aquí y no eres creyente y no eres cristiano, solo tengo una cosa que decirte, y es: no procrastines el destino de tu alma. Esa palabra procrastinar es una palabra que se ha hecho muy famosa, y esa palabra es para designar a aquellas personas que dejan todo de último. No dejes por último el destino de tu alma. No hay segundas oportunidades como tú ves en esta historia. No hay segundas oportunidades. Una vez que tú mueres, el juicio va a comenzar para ti. Y por más que clames, no vas a ser oído. No sigas rechazando el amor de Dios. No sigas rechazando el mensaje de Dios. Es más, ¿qué esperas para ponerte a cuenta con tu Dios ahora mientras estás vivo? No tienes que perecer en el infierno. No cambies un poco de placer y diversión terrenal por una eternidad de miseria. Ven a Cristo. Él ha resucitado de entre los muertos para que tú no tengas que ir a ese lugar. Él se ha hecho pobre para enriquecerte a ti con su pobreza de gracia y de perdón. No dejes esto para mañana. Hoy
puede ser tu última oportunidad. No sea que se te diga, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que tú has hecho, ¿de quién va a ser entonces? Oremos. Señor, cuán solemne es tu palabra y cuántas advertencias tan fuertes para nosotros tú nos has dado en esta mañana. Señor, qué difícil es predicar y escuchar este mensaje mientras estas dos realidades en este momento están en juego. Vimos, Señor, que nada puede convertir el corazón de un incrédulo sino tu palabra. Así que te rogamos, Señor, que mientras tengamos vida, no nos cansemos de llevar tu mensaje a aquellos que no te conocen. Que tú sensibilices nuestros corazones a esta realidad, que no vivamos ignorando esta realidad, sino que como creyentes vivamos para la eternidad. Y que ninguno de nuestros familiares o amigos vaya a ese lugar sin ser advertido. Señor, danos el coraje para comunicarlo. Ayúdanos, Señor, porque no podemos por nosotros mismos y porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.